Los saludo hoy día entonces, martes 8 de septiembre, y espero que estén bien, que tengan todavía toda la paciencia del mundo en esta pandemia, en estas clases online, que ojalá sean un respiro para el alma, para ustedes, para que piensen en otras cosas y puedan tener una clase, ojalá que sea bien entretenida y que aprendan harto. Eso para mí sería lo ideal en una clase. Bien, vamos a continuar con lo que es el capítulo 3. Hoy día voy a retomar hartas cosas que hemos estado viendo en lo que es mejoramiento de las imágenes en el dominio del espacio. Esto quiere decir que en los píxeles, en coordenadas XJ, o también que se llaman coordenadas, XY o IJ, que también se llaman. Y vamos a retomar lo de las máscaras, que es una herramienta muy útil en lo que es procesamiento de imágenes. Vamos a ver un poquito lo que son los filtros pasabajos, los que son los pasaltos, y detección de bordes también, algunos ejemplos de detección de bordes, y finalmente les voy a mostrar una técnica muy fácil que sirve para, se llama agudización de imágenes. Esto quiere decir cuando la imagen está un poco borrosa, o sea, un poco, solamente un poco borrosa, es posible que la podamos poner un poquito más enfocada, resaltando algunos detalles, ¿ya? Y eso se hace con máscaras, no hay ninguna ciencia detrás de eso. Por eso, en los mails que les he estado escribiendo y que espero que los lean, no enteros, pero que puedan leer los mails que les escribo, les decía que las máscaras podían ser una de las herramientas más poderosas en procesamiento de imagen. Y cualquier procesamiento, una de las primeras etapas que tiene un procesamiento de imágenes es estar con alguna máscara para filtrar, para agudizar, etc. Bien, entonces voy a empezar con lo que tenía para hoy día de hoy, de lo que son las máscaras, y tengo un... Vamos a ver si me funciona esto. Ahí debería estar. Ok, entonces, esto necesita que yo sea bastante hábil con el lápiz, porque voy a hacer una especie de animación que es bastante... claro, todavía. Bien, vamos con lo que son las máscaras. Entonces yo voy a tener una imagen de entrada, ahí la pueden ver, ¿verdad? Este vendría siendo mi input. Y voy a tener entonces una imagen de salida, ¿ya? Que lo voy a tener acá. Tiene que ser más o menos como del mismo tamaño. Este va a ser el output. Y yo entonces voy a definir una máscara, y la máscara que voy a definir va a ser una máscara pequeña, en este ejemplo le voy a poner de 3x3 solamente, pero puede ser de cualquier tamaño. Y la máscara yo la voy a pasar entonces por toda la imagen, y va a tener una salida que no va a estar en la máscara de 3x3, sino que en el píxel central, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer una operación que incluya estos elementos, y el output de esta máscara va a estar acá. O sea, voy a agarrar todo esto que está acá, y el output va a estar ahí. ¿Ok? Entonces les decía que esto requería de una operación bastante delicada. Lo he estado ensayando a ver si me funciona hoy día. Entonces lo que estamos haciendo es que yo pongo la máscara en el primer píxel y la voy paseando. Sí, sí está funcionando bastante bien. Y después bajo una fila y la paso. Y esta es la operación de las máscaras, ¿ya? Entonces me interesa que todo esto les quede como bastante claro.
Si bien es cierto, hay funciones que hacen esta operación, que están permitidas usarlas en el curso, es importante que sepan qué es lo que está pasando, porque a veces uno tiene necesidades de implementar algunas funciones que no existen. Bien, por ejemplo, si estuviéramos pensando en una máscara tipo promedio, ya lo voy a hacer acá, promedio, ya la máscara, si es de 3×3, está acá, sería 1/9, 1/9, 1/9, etcétera, 1/9. O sea, sería una matriz de 9 unos dividido por 9. Quiere decir que la operación que yo voy a hacer acá, en esto que estaba acá, voy a multiplicar cada uno de estos elementos por 1/9, los sumo y el resultado lo almaceno aquí. Ese es el promedio. Voy con los bordes, la detección de bordes. Y aquí hay algo que es súper interesante. Bordes está relacionado con lo que son los gradientes. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando hay un borde, se está pasando de un tono de gris que es, por ejemplo, oscuro a un tono de gris que es claro, entonces hay un gradiente que es alto, ¿ya? Entonces los bordes son gradientes, lo voy a poner aquí, altos, grandes, ¿ya? Son valores grandes del gradiente. Cuando yo tengo una zona de la imagen que es completamente constante, el gradiente me va a dar cercano a 0. Ahí no hay un borde. Pero cuando hay un salto brusco de una zona oscura a una zona clara, el gradiente aquí es alto. Llego a la zona clara, puede ser una meseta, y acá el gradiente vuelve a ser 0. Entonces en esta zona de cambio yo voy a tener un gradiente alto, ¿ya? Entonces recuerden ustedes lo que es el gradiente. El gradiente, por ejemplo, si yo tengo una señal, voy a poner aquí X, aquí voy a poner f de X, lo voy a hacer a una dimensión nomás, y yo tengo por acá mi señal que es un valor bajo, y después salta a un valor alto. Entonces lo que es f de x', que lo voy a hacer acá, f' de x, vendría siendo, entonces el gradiente acá, vendría siendo, lo voy a hacer acá, todo esto es 0, y la parte de arriba también es 0, ¿verdad? Pero aquí yo voy a tener un algo así. Entonces, acá es algo bien importante que el borde de esto equivale donde el gradiente es máximo, ¿ya? Y eso es importante que lo sepan. Lo voy a escribir. Borde se puede pensar que es gradiente máximo. Máximo, o bien lo había dicho alto. Y cuando es alto, es simplemente poner acá esto con un umbral. O sea, todo lo que es de aquí para arriba, uno puede decir, ok, aquí tenemos un borde. Ok, ¿qué es lo que es la derivada? La derivada es, y aquí les pido que recuerden alguna clasecita de cálculo, f' de x, si lo recuerdan bien, sería igual al límite, cuando el delta de x tiende a 0, de ¿qué? Vamos a poner acá arriba, f de x más delta x menos f de x partido por delta x. ¿Se acuerdan? Eso es el gradiente. Ok, pero en imágenes no podemos tener delta x igual a 0 porque la imagen es completamente discretizada. Entonces el delta x, me salió horrible ese delta x mínimo que podemos tener es ¿cuánto? Es igual a 1, ¿ya? Es lo mínimo que yo puedo tener en una imagen. Entonces lo que se suele hacer en imágenes es que el gradiente f' de x sería igual a f de x más 1 menos f de x.
dividido, aquí lo pongo, por 1, ¿ya? Y como es dividido por 1, eso no se escribe siquiera. Entonces ahí tengo lo que es el gradiente. ¿Por qué todo esto? Porque se van a dar cuenta que esto es una máscara, ¿ya? Es una máscara en que yo tengo acá el valor de 1, que está multiplicando el píxel X más 1, y va a tener aquí el valor menos 1, que está multiplicando el f de x. ¿Ok? Y en las máscaras yo siempre he dicho que lo ideal es que el número sea impar, cosa que yo pueda poner la salida en el medio. Si, en esta máscara no es impar, es par, tiene 2 píxeles solamente la máscara. Pero lo mejor que podemos hacer es hacer que esta máscara sea impar, y podríamos tener entonces una máscara de tipo, voy a escribir acá, máscara, y aquí podría ser 1, 0, menos 1, y ustedes podrían decir, ok, aquí el delta X es 2, ¿verdad? Porque la diferencia en píxeles de un píxel al otro, de este a este, son 2 píxeles. Sí, tienen razón, pero aquí no estamos tratando de calcular la derivada, sino que estamos tratando de calcular dónde es que la derivada es máxima. Entonces, da lo mismo que dividamos por una constante, en este caso 2, o que no la dividamos, porque lo que andamos buscando es la ubicación del máximo, ¿ya? Probablemente el umbral nos cambie, pero una vez definido el umbral, uno se puede evitar esa división. Entonces, si yo paso por una imagen, por cada fila, una máscara, 1, 0, menos 1, lo que estoy haciendo es que estoy restando el píxel de la derecha con el píxel de la izquierda, ¿ya? O al revés, no estoy seguro si es en la nomenclatura que estoy usando, pero esa es la idea, que yo el píxel de un lado le resto el píxel del otro lado. Y ese vendría siendo, esa diferencia vendría siendo el gradiente. Cuando esa diferencia es grande, quiere decir que estoy acá, ¿ok? Quiere decir que estoy en un borde. Quiere decir que mi imagen en esa fila, por ejemplo, yo tenía un tono de gris bajo y saltó a un tono de gris alto, ¿ya? Y este salto lo está detectando el gradiente, acá. ¿Ok? Preguntas de eso, porque voy a pasar ahora a la implementación de esto. Preguntas de lo que he explicado, es un poquito retomar lo que hemos visto, pero darle como más fuerza a algunas ideas. Preguntas. ¿No? ¿Todo claro? Yo Ok, tengo una consulta. sí, dime. Hay una función en MATLAB que se llama InGradient, una cosa así. Lo que hace es esto mismo, de pasar una máscara. No conozco el detalle de esa función InGradient. Ahora, todas las implementaciones de gradiente se basan en que tú tienes la resta de lo que está a la derecha con lo que está a la izquierda. ¿Cómo se hace esa resta? Puede ser el píxel de la derecha con el píxel de la izquierda, o lo otro es que tú agarres como 2, 3 píxeles a la derecha y 2, 3 píxeles a la izquierda, los ponderas de alguna forma y los restas. ¿Y es Esa conveniente ocupar una función así o es conveniente hacer, por ejemplo, una convolución con una matriz? va a depender mucho de tu imagen. Si tu imagen tiene algo de ruido, no es conveniente usar máscaras tan pequeñas, ¿ya? Ah, ya. Si tú tuvieras, y es buena tu pregunta, si tú tuvieras, por ejemplo, una imagen, voy a ir más para abajo, si ¿cómo se llama? Tu señal fuera así, entonces tú estás pasando la máscara de La mía está gradiente. empezando. ¿Pueden desconectar el micrófono, por favor, chicos? Va a tener que hacerlo. Ok. Bien, lo que les decía es que si tenemos... se me perdió la pantalla. Bien, lo que les decía es que si tenemos una imagen muy ruidosa, la detección de los gradientes me puede quedar
muy alta cuando hay ruido. Si yo tengo ruido acá y salto, la detección del gradiente acá me puede quedar muy alto, entonces ahí es conveniente usar máscaras mucho más grandes. Lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver con detención. Bien, lo que quiero hacer ahora, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bien, voy a pasarme entonces ahora a una implementación que tengo, ya, eso lo tengo acá. Y ¿cómo se llama? Tengo ahora una, sí, voy a mostrarles entonces. Ya, eso es lo que quería hacer. Y aquí entonces tengo lo que les quiero mostrar. Bien, voy a hacer ¿cómo se llama? Una implementación muy sencilla de lo que les acabo de explicar. Entonces, lo que quiero hacer es usar una imagen que es muy pequeña y la voy a poner en valores double, que tiene mejor resolución, ImRead, y esto es una imagen que les decía es muy pequeña, se llama OneRise.bmp. ¿Ok? Y al tiro voy a ponerle, la voy a mostrar en pantalla para que la conozcan. Y esto se llama 03 Mask Test. ¿No? ¿Estás ahí? ¿Y por qué no está? Si la tengo aquí. Ah, que estoy en otra carpeta. Ok. Ya me voy a ir. Ahí está. Ya. Entonces, esta es mi imagen que les decía, es una imagen de un arroz. Y esta imagen es pequeña, es de 64 por 64, pero igual voy a escribir acá el tamaño. ¿Ok? Bien, voy a detectar entonces los bordes verticales de este arroz. Entonces voy a hacer por cada fila 1 a n y por cada píxel de esa fila, pero voy a empezar desde el píxel 2 hasta el píxel m-1 y voy a poner, y observen qué fácil es esto, voy a definir acá una variable de salida j que va a inicializarse con puros ceros. Y aquí lo que tengo que hacer es definir que el píxel ij es igual el píxel de la fila i de j-1 menos el píxel de la fila i de la columna j más 1. ¿Ya? Y ahí tengo entonces el gradiente. Observen qué fácil es esto. Y acá entonces a la salida yo voy a poner figura 2 y voy a poner imShow J. Y voy a poner este parámetro que tiene esta función en MATLAB, que el valor de gris más bajo me lo hace negro y el más alto me lo hace blanco y los escala linealmente. Entonces yo cuando escriba esto, va a aparecer esto que está acá. Y tengo acá mi imagen de entrada, ¿verdad? Que es la que les había dicho. Y esta que está acá es el gradiente. El gradiente, si ustedes lo ven bien, tiene unos tonos de gris un tanto extraños. Lo más bajo es negro y lo más alto es blanco y todo lo que está entre medio es gris. Como estoy poniendo acá una resta, obviamente voy a tener valores negativos. Y estos que están acá son valores negativos y esto quiere decir que está pasando de una zona oscura a una zona clara. ¿Ya?
Y los tonos de gris blancos es lo contrario, está pasando de una zona de gris blanca a una zona de gris oscura, ¿ya? Voy a poner una tercera figura para que vean bien, y voy a poner plot, J, voy a poner la línea 32, para que ustedes vean lo que está sucediendo con esta. Aquí yo tengo la fila 32 de J, tengo un gradiente negativo y un gradiente positivo, ¿ok? Y eso entonces es lo que estaría sucediendo en este ejemplo. Ok, vamos entonces ahora a ver que esto que está acá no nos interesa tanto, porque lo que nos interesa son los cambios bruscos hacia arriba o hacia abajo. Lo único que tenemos que hacer es poner absoluto. Si yo pongo absoluto acá y corro este programa, que estaría acá, tengo acá los bordes. Voy a hacer esta imagen grande para que ustedes puedan ver los bordes. Bordes verticales. Acá no hay borde porque este es un borde horizontal. La máscara cuando está pasando por acá está diciendo que el píxel de la derecha y el de la izquierda tienen valores similares, entonces por eso aquí no se detecta nada. ¿Ok? Y yo si hago de nuevo una nueva figura y grafico la fila 32 del valor absoluto de J, me doy cuenta de que aquí están estos máximos. ¿Ok? Los máximos que estarían acá. Y para detectar los bordes, yo lo único que tengo que hacer es una operación que se llama umbralización, que no sé si esa palabra ya existe en castellano, pero en procesamiento de imágenes se usa mucho. Y tendría que poner aquí un umbral de, por ejemplo, podríamos ponerle 35 o 40. Voy a ponerle aquí 40 y voy a ejecutar este programa. Y aquí entonces tengo una imagen binaria. Ojo, esto ya es una imagen binaria porque está umbralizada, ¿ya? Y ahí están los píxeles del borde. Y si hago yo en esta imagen, en esta figura, y hago el plot de la fila 32 de J, voy a tener algo así. Puros ceros, y en los lugares donde están los bordes voy a tener un 1, otro 1 y ceros. Esta también es una representación binaria porque estoy haciendo la fila J. Entonces ahí tengo cómo detecto yo los bordes pasando una máscara muy sencilla de esa manera. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguien que tenga alguna pregunta, algo que opinar? ¿No? Voy a hacer entonces cómo sería lo que es el promedio. Voy a hacer una máscara promedio. Y aquí voy a definir una máscara que tenga tengo acá una máscara que tenga, por ejemplo, un número de píxeles de máscara promedio. Voy a hacer entonces aquí es bueno usar este tipo de definiciones. Voy a inventarme una variable n igual, por ejemplo, a 3, y voy a inventarme una variable m que va a ser igual a 2 por n más 1. Con esto me aseguro que la máscara va a ser de m por m píxeles, va a ser una máscara de números impares. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es todo esto tal cual, y voy a hacer acá, atención, voy a definir una variable es igual a 0, que es una suma, un acumulado, y voy a tener aquí dos for k igual menos n, tu n, y for l igual menos n, tu n. Y voy a poner aquí, esto se va, voy a poner acá, s igual a s más, y voy a poner el i, i más k, j más l, estoy sumando todos los píxeles, end, y después este que está acá, voy a poner que esto va a ser igual a S dividido, es el promedio acá sería por
m al cuadrado. Y algo que tengo que cuidar mucho acá es que tengo que cuidar bien los límites de los for. Entonces aquí voy a poner 1 más n, n menos n, y aquí voy a poner 1 más n, n menos n. ¿Ya? Y aquí entonces tendría una máscara promedio. Ojo que aquí hay un doble for que estoy metiendo entre medio. Estoy pasando una máscara entonces de 7 por 7 y voy a ejecutar eso. A ver qué es lo que me aparece. Espero que no haya ningún error de sintaxis. Y aquí está. Ustedes pueden ver que la imagen del arroz quedó mucho más suavizada. Los bordes son mucho más suaves. El borde acá no está definido. Estoy empezando desde la fila 1 más n y la columna 1 más n, por eso no está definido acá. No importa, no es tan grave, sobre todo que las imágenes no son nunca tan pequeñas, sino que son mucho más grandes. Perder un par de filas, columnas, no es gran problema. Entonces, esto es una máscara de 7 por 7, porque puse n igual a 3. Voy a hacer una máscara un poco más grande, de 15 por 15, para que ustedes observen que el resultado es una imagen mucho más suavizada, y me estoy comiendo entonces 7 columnas por lado y 7 filas por lado también. ¿Ya? Y ahí tengo entonces lo que es un filtro pasa bajos, se llama acá, porque estoy dejando pasar solamente las componentes suaves. ¿Ya? Si yo quisiera hacer un filtro pasa altos, lo que correspondería hacer acá sería que yo muestre la diferencia, lo puedo hacer acá, puedo poner una nueva variable k que sea igual, voy a ponerle h, que sea igual a la diferencia entre j menos i. Y ahí estoy, y esto puede ser ahora con valor absoluto también, si es que lo quieren. Y con esto vamos a poner aquí h, y quizás esto no tan grande, lo podemos poner en 3. ¿Ya? Para que vean qué es lo que sucede. Voy a restar la imagen original de la imagen filtrada, y ustedes lo que van a ver acá es una suerte de borde que tiene esta imagen, ¿ya? Porque estoy haciéndole la resta del pasabajo con la imagen original, ¿ya? Y ahí tienen algo con que jugar. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta que quieran eh, que quieran preguntar? Hola, Dime. tengo entendido que la frecuencia de corte de los filtros que se hacen con promedios móviles no eh, no es como uno esperaría de un Sí, pasabajo. no, la verdad es que la máscara promedio no es lo mejor para hacer un filtro pasa abajo. Lo mejor es hacer una gaussiana, por ejemplo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver cuando veamos Fourier, porque me interesa que veamos cuál es el espectro de cada uno de los filtros, y trabajar en frecuencia es mucho más intuitivo, es más fácil. Pero para efectos de lo que son las máscaras y explicar cómo funcionan, lo mejor es quedarse con las máscaras promedio o cosas por el estilo. Pero tienes toda la razón, no es lo que se usa para un filtro pasa abajo. Y por eso es que el borde al final no queda tan bonito como en la última imagen que acabo de mostrar. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Ok. ¿Otra pregunta? ¿No? Bien, entonces ahí les he mostrado lo que está pasando con esto. Para terminar con esto de las máscaras, les tengo a ver, esto se los voy, se los voy a mostrar, porque ya estarlo tipeando es más complicado. Pero acá hay ¿cómo se llama? Una implementación en que yo lo que estoy haciendo es que estoy realizando la multiplicación por cada uno de los factores de la máscara. En este caso, en esta implementación, es exactamente la misma anterior, pero aquí me puedo permitir que la multiplicación
de los píxeles originales, con cada uno de los píxeles de la máscara es 1 a 1. Aquí yo estoy poniendo una máscara tipo promedio, pero podría poner otra cosa. ¿Ya? Y esto lo voy a ejecutar para que vean ¿cómo se llama? La salida de este ejemplo. Es esta imagen, esta es una imagen más grande, creo que es de 512 por 512, y aquí queda filtrada. Si yo lo hago con mi implementación píxel por píxel, todo este filtrado se demora medio segundo, y si lo hago con la implementación que tiene MATLAB con una función, y esto también les va a pasar en cualquier lenguaje, si lo hacen con Python, píxel por píxel, se van a demorar harto, y si lo hacen con una función como la que está acá, infilter x, f, van a demorarse aquí una décima de segundo, no, 0,01 segundo, o sea, casi una centésima de segundo. Lo cual es muchísimo más rápido porque está implementado, ya está compilado y etc. Pero lo que hace es exactamente lo mismo, ¿ya? Y me interesa que sepan cómo se implementa lo de las máscaras. Para finalizar, les quiero mostrar una última animación que tengo, que eso es con una cuestión que se llama scan, que está acá. Y aquí voy a usar una máscara promedio de tamaño de 5 por 5. Y atención acá, esto me interesa mucho que lo vean bien. Tengo en la imagen izquierda un arroz, que es la imagen One Rice, que es de 32 por 32 píxeles en este caso, con un par de píxeles que es como el sal, ¿ya? O sea, un arroz con un granito de sal. Y esta es la máscara que se va a ir paseando por la imagen. Y esto es lo que ve la máscara, ¿ya? En este caso la máscara es de 5 por 5 y lo que está viendo es esto que está acá, ¿ya? Si yo pusiera, por ejemplo, una máscara promedio de 3 por 3, la máscara aquí me queda más pequeña y lo que está viendo son 3 por 3 píxeles, ¿ya? Es para que vean que esto es lo que está viendo. Y este que está acá vendría siendo el output. En el output ya ha puesto el valor central de esta máscara, ¿ya? Voy a hacerlo más grande para que... Voy a hacerla de 7 por 7 mejor, creo que es lo más sensato para que se puedan ver mejor los píxeles, ¿ya? Entonces aquí tengo mi máscara de 7 por 7. Lo que está viendo son estos 7 por 7 píxeles grises, que son los que están acá. Y yo lo que voy a ir haciendo es que voy a ir paseando la máscara, y en la medida que la voy paseando, llego al final, bajo un píxel. Ojo, aquí estoy entrando a una esquinita del arroz, por eso es que veo acá. Y no sé si logran ver, pero los tonos de gris que se están poniendo ahí, cuando hay un poquito de arroz, se ponen un poco más claros, ¿ya? Entonces aquí tienen ustedes una animación, lo voy a hacer más rápido para que vaya pasando, y ahí entonces tienen lo que va sucediendo. Este es el proceso del filtrado. Observen que cuando la máscara pasa por el granito de sal, algo hace, ¿ya? Alguna mancha le deja al fondo, no es un gris perfecto, sino que le está haciendo algo, por ejemplo, ahí. Aquí está el granito de sal filtrado. Eso es porque lo hice con 7 por 7. Lo voy a hacer de 3 por 3, ahora que ya vieron cuál es el mecanismo de esto, voy a hacerlo de 3 por 3. Y que empieza a correr. Y acá se van a dar cuenta que cuando pase por el granito de sal, se va a ver un poquito más brillante porque la máscara es un poco más pequeña, entonces no la atenúa tanto. ¿Ya? Ahí está más claro el granito de sal. Y ahí entonces ustedes ven que lo que hace esta máscara es estarse paseando, y en cada una de las posiciones hace estos cálculos, y en cada una de estas posiciones entonces guarda en la imagen de salida el píxel correspondiente.
vamos a ver entonces cómo sería lo que les he estado mostrando con, eso también, ya, con bordes verticales. Este es el 3 y la máscara la voy a hacer de 5. ¿Ya? Entonces acá lo que estoy haciendo es una máscara de 5x5 con bordes verticales. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es que tengo una máscara de 5x5 en que tengo la línea central de esa máscara de ceros y tengo valores positivos a la derecha y valores negativos a la izquierda. Por eso se ve así y no se ve tan bonito como uno esperaría. La voy a hacer más pequeña, voy a hacerla de 3x3, una máscara vertical, de bordes verticales. Y voy a ponerle 3. Y que arranque. Ahí vamos a ver cómo se comporta. Y van a darse cuenta que cuando empiece a tocar parte de la estructura del arroz o parte de la estructura de la sal, empiezan a aparecer cosas. ¿Ok? Esto es para que tengan una idea del funcionamiento de las máscaras. ¿Ya? En el caso de, y aquí el borde, por el tipo de máscara que estoy utilizando, me queda un poco más ancho. Entonces, me interesa mucho que les quede súper claro, yo creo que con todo esto ya lo han entendido muy bien. Para hacer detección de bordes habría que pasar una máscara para detectar los bordes verticales, una de los bordes horizontales y hacerles un OR, ya que fue lo que hicieron en el ejercicio 2, que estuve viendo que están bastante buenos. Voy a quedarme acá con los ejemplos, porque les quiero mostrar cómo sería una detección de bordes. Les voy a mostrar un poco cómo es el código. Aquí en el borde le estoy usando no la implementación de píxel por píxel, porque eso es como muy laborioso y eso ya no se hace. O sea, una vez que uno sabe hacer la implementación, es lo más recomendable, como les decía, es usar las funciones. En este caso estoy usando la convolución en 2 dimensiones, o pueden usar el infill. Y tengo aquí una máscara que es -1,01, le hago la convolución, y después tengo una máscara que es -1,01 transpuesta y le hago la convolución. Y voy a tener entonces mi imagen I, que es de los arroces, con la convolución en la dirección X, eso se llama IX, el gradiente en X, en la convolución en la dirección Y, este es el gradiente en Y. Hago valor absoluto para mostrarlo, y una cosa que se puede hacer es, como es un gradiente y son vectores, en cada píxel hay asociado un vector en la dirección X, gradiente X, y un vector asociado en la dirección Y, que es el gradiente de Y, y lo que uno podría hacer es, no el OR, sino que podría calcular el módulo de ese vector, haciendo la función de Pitágoras, cada una de esos al cuadrado, y se saca raíz cuadrada y tengo el módulo. Y eso sería J. Y lo otro que puedo hacer es, puedo umbralizar la salida con J mayor que 60. Y aquí hay una función que es de visualización, que es para que muestre los bordes en rojo. Entonces voy a correr esta función para que ustedes la puedan ver. Y esta es la función, la imagen original de los arroces. Esta vendría siendo, atención, el gradiente, ¿ya? El gradiente se ve de esta forma porque tiene números negativos. Esta es la típica visualización de números negativos. Los números negativos son los más oscuros, los grises son como alrededor de 0 y los blancos son los más positivos. Esto es con números negativos, esto es con valor absoluto. Sigue habiendo tonos de gris acá, esta no es una imagen binaria. Esto es la convolución para
el gradiente en la dirección Y, que está acá. Otra vez una representación con números negativos, el valor absoluto que está acá. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar lo que es la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los gradientes. Se ve algo mucho más perfecto, en el sentido que los granos de arroz tienen bordes por todos lados. Y aquí está la umbralización. ¿Ok? Les voy a mostrar, y esta es la visualización con los bordes en rojo. Les voy a mostrar lo que es esta es una imagen en tonos de gris, esto no es binario todavía, en que es la raíz cuadrada del gradiente en x al cuadrado más el gradiente en y al cuadrado. Y aquí ustedes lo tienen, y tienen los bordes completamente definidos, ¿ya? Si esto yo lo umbralizo, voy a tener entonces mi imagen binaria, que es esta que está acá. Atención, y aquí están todos los píxeles que tienen el gradiente mayor que 60, han sido representados acá con un píxel igual a 1 que es blanco, y si no, es negro. Y si quiero hacer una visualización mejor, así como más bonita, ustedes le pueden poner que todos los píxeles blancos de la imagen anterior los sobreponga como rojo en lo que está acá. ¿Ya? Entonces con eso ustedes tienen detección de bordes en una imagen que es bastante sencilla. Y ojo, le da exactamente lo mismo a este algoritmo que la imagen tenga la imagen original tenga en la parte de abajo un fondo mucho más oscuro que en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque estamos simplemente haciendo el análisis de los píxeles vecinos. Y cuando uno hace el análisis de los píxeles vecinos, está en una zona en que se comporta como bastante bien el fondo con respecto al arroz. La diferencia es alta del fondo con el arroz que está acá, esa diferencia es alta y acá también es alta, entonces mediante esa propiedad es que uno puede hacer bien la segmentación. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera opinar algo? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Francisca aquí está preguntando qué hace la convolución. La convolución es bien, lo vamos a ver en la próxima clase. La convolución es lo que les he estado explicando, que es pasar la máscara y hacer esta operación, que es la que hemos estado viendo. Tiene algunos detalles, no es exactamente lo mismo porque le da la vuelta, pero porque la definición de la convolución es como haciéndole el espejo a la máscara. Pero como son máscaras que son simétricas o no simétricas, pero si yo paso aquí la máscara -1, 0, 1, es exactamente igual a que yo pase la máscara 1, 0, -1, porque al final le saco el valor absoluto. Entonces el resultado es el mismo que el del infiltrado. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿No? Bien. Si no hay más preguntas, entonces voy a pasar a lo que es ¿cómo se llama? Lo que es la agudización. Y para lo que es la agudización, voy a usar este ejemplo se llama, es un ejemplo muy famoso en todo caso, está en los libros de texto. El resultado es muy, muy bueno. Esto es lo que les quería mostrar. Esta imagen que está acá es la imagen de la luna, obviamente, pero está un poquito borrosa, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de mejorar, la vamos a tratar de hacer un poco más como definido sus detalles. Les voy a explicar este algoritmo, pero primero lo que quiero es que vean el resultado para que vean bien de qué es lo que estoy hablando, ¿ya? Esto es. Entonces, atención,
La imagen de la izquierda es la imagen original, que está es lo que les digo, no es nítida 100%, tiene algún grado de borrosidad acá. Y el resultado que yo quiero es este que está acá. ¿Ya? Entonces les voy a explicar una técnica para pasar de esta imagen que está, como les digo, un poco borrosa a una imagen que está con los detalles un poquito mejor definidos. Y la técnica consiste solamente en usar máscaras, ¿ya? Entonces, eso es lo que les voy a explicar ahora, y para eso necesito una pequeña explicación, que la voy a hacer usando pizarra, que es lo más sencillo en este momento. Bien, aquí debería estar entonces mi pizarra. Vamos a ver si me funciona. Ya, ahí está. Entonces tengo la pizarra. Bien, voy a suponer, y esta es una explicación muy simple para la operación que les voy a mostrar, voy a suponer que tengo y lo voy a hacer en una dimensión que es lo más fácil en este caso. Tengo aquí en la dirección X y tengo acá f de X, ¿verdad? Y f de X voy a suponer que es un borde. Voy a hacerlo acá y voy a hacerlo un poco más grueso acá. Voy a hacer que f de X sea un borde como bien definido, ¿ya? Un borde así como, ¿ya? Que no tiene ruido, que está como perfecto. Ok, eso es como lo ideal, ¿ya? Eso es como que lo que yo quisiera, que cuando haya un cambio de una zona oscura a una zona clara, esté completamente definido, ¿ya? Lo que sucede es que esa realidad no es la que existe. La realidad, cuando uno captura una imagen, ese borde que está ahí, voy a poner acá, perdón. Lo que uno realmente captura es, lo voy a poner acá, en azul lo voy a poner. Lo que uno captura es algo así como esto. Vamos a ver si me queda bien. Ahí, y es como así, ¿ya? Entonces, eso significa que el borde, en vez de ser un cambio abrupto, nítido, que pasa de una zona oscura a una zona clara, está pasando de una zona oscura rápido, pero no es tan rápido el cambio de la zona oscura a la zona clara. Y esto que está acá es lo que hace que el borde se vea un poquito borroso, ¿ya? Eso hace que el borde se vea un poquito borroso porque está pasando de una zona oscura a algo un poco más claro, pero lentamente. No es tan rápido el cambio como acá. ¿Ok? A esta imagen, o sea, a esta señal que está ahí, yo la voy a llamar, en azul, la voy a llamar I. ¿Ya? Esa es la imagen. Es una fila de la imagen. Ok. ¿Qué voy a hacer ahora para tratar de pasar de aquí? Quisiera yo irme acá. ¿Ya? Si yo logro pasar de esta señal azul a la señal gris, voy a tener al tiro una imagen mucho más nítida, ¿ya? Entonces les voy a explicar un método que hace esto. Y este método se le conoce en la literatura como, lo voy a escribir acá, se lo conoce como sharping. ¿Ya? Sharp significa como enfocado, como nítido. Y este proceso entonces se llama sharping. Bien, ¿qué es lo que hace este método? Lo que hace es, lo que nosotros conocemos es la imagen I,
¿Ya? La imagen F no la conocemos, ¿ya? Conocemos la imagen I. Y todo lo que hagamos tiene que ser conociendo a partir de la imagen I, si no, no nos sirve el método. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que voy a generar, usando un filtro, ojo, un filtro pasabajos de I, voy a generar una señal que va a ser mucho más borrosa que la... A ver si me queda bien. Ahí está. ¿Ya? Eso que está ahí es, lo voy a llamar entonces L. ¿Ya? Y L vendría siendo un low pass filter de I. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Con una ventana móvil, un promedio, lo que hemos estado haciendo ahora. Hacerla más borrosa la imagen. ¿Ok? Y lo que voy a hacer ahora es una señal, la voy a hacer acá, que la voy a llamar, y aquí voy a usar otro color, verde, la voy a llamar H, y H va a ser igual a I menos L, ¿ok? Entonces, I menos L es la señal azul menos la señal roja, ¿ya? La señal azul menos la señal roja, aquí yo sé que es 0, ¿verdad? Y yo sé que de aquí para acá todo esto es 0, ¿verdad? Y que de aquí para acá todo esto es 0. Y lo que me va a pasar acá es que voy a tener una cosita así y una cosita así. ¿Ya? Esa es la diferencia que yo tengo. Eso es H, que vendría siendo un filtro pasa altos. O sea, es la diferencia de mi señal original menos el pasa bajos, me queda el pasa altos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es H. Y H no es más que I menos L, y esto es un high pass. Lo que high es con IGH. ¿Ok? Ahí tenemos el high pass de I. Ok. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es que a mi imagen original I, atención, aquí viene el gran truquito, a mi imagen original I, yo le voy a sumar, esto es X, no nos olvidemos, lo que voy a representar aquí, y lo voy a hacer en otro color, voy a usar el anaranjado, voy a poner acá I más K veces H, ¿ya? Quiere decir que voy a tener que esta señal verde que tengo ahí, multiplicada por K, me va a quedar quizás un poquito más grande, ¿ya? Esto que está ahí es K por H. Entonces, cuando yo le sume esta señal K por H a mi señal azul, lo que voy a hacer es que le voy a estar sumando acá esto, y acá le voy a estar sumando esto que está acá. ¿Qué voy a obtener al final? Lo que voy a obtener va a ser una señal que quizás tiene una forma como así. Quizás se cae un poquito, pero tiene un cambio brusco y quizás es algo así. Entonces, con esta, encontrando un factor K adecuado, yo lo que estoy haciendo es que mi señal azul, que era con un cambio suave, lo estoy haciendo ahora con un cambio mucho más brusco y podría tener esto que está acá. ¿Ya? Preguntas, porque ahora les voy a mostrar el código cómo funciona. Es simplemente un truquito de sumarle la alta frecuencia para agudizar eso y hacer un poquito más nítida. Es como aumentar la alta frecuencia que está débil en la imagen. Esa es como la gran filosofía del método. ¿Preguntas de cuál es la idea de esto? Porque ahora me paso a la implementación. ¿No? Sí, profe, yo tengo Sí, una pregunta. dime. Si este proceso yo lo hago iterativo sobre la imagen I más KH, ¿se esperaría que aumentara el efecto o en algún minuto se va a revertir? Mira, lo que sucede es que en este tipo de cosas hay que probar. Esto va a depender mucho
aquí no hay mucha información incorporada de qué tan suave es la señal azul. O sea, esto que está acá, esta señal que está acá, si fuera mucho más suave, obviamente el K debería ser más grande. Aquí hay un ajuste que es bastante manual para ver qué tal te queda. En los programas de manipulación de imágenes como Lightroom o cualquiera de estos basados que manipulan imágenes, tiene funciones de sharpening que lo que hacen es jugar con este tipo de cosas y uno lo que tiene que hacer es ir probando hasta que visualmente te quede bien. Hay formas automáticas en que uno se empieza a dar cuenta de que esta señal, si tú le pones un K muy grande, esto se va a ir hacia abajo, ¿ya? Y eso se puede detectar. Entonces, cuando te pasa eso, tú lo puedes frenar ahí. Si tú lo haces varias veces, habría que probarlo. Habría que probarlo a ver qué estaría sucediendo. En algunas imágenes puede resultar, en otras te aseguro que no va a resultar. ¿Más preguntas? ¿No? Entonces voy a pasar a lo que es la implementación. Y esto lo tengo acá. Y el programa es muy simple entonces. Ojo, aquí está el código. Yo tengo la imagen que voy a leer. Defino una máscara de 5×5, que es el filtro pasa abajo. Le hago el filtrado, ¿ya? Después le hago la resta. Este es el pasa altos. Y después lo que hago es que hago una nueva imagen que sea la original más 4 veces el pasa altos. Y aquí voy a mostrar entonces las dos imágenes, ¿ya? Si se dan cuenta, es un código muy sencillo, pero que en algunas imágenes tiene efectos maravillosos como este que les estoy mostrando acá, que se ve bastante bien. Obviamente, la pregunta que asalta aquí es, ¿qué pasa si este 4 lo cambio por otro número? ¿Ya? Entonces voy a ponerles otro número, les voy a poner, por ejemplo, el número 1, o sea, como para que vean que no se está viendo ahí, ¿ya? Se ve más nítido, pero la otra es un poco mejor. Y les voy a poner qué pasa con un número como 10, ¿ya? Para que vean que lo que sucede acá es, aquí tengo un problema con los tonos, discúlpenme, eso lo voy a arreglar al tiro, porque si no voy a tener, esta va a ser la figura 3, figura 1, entonces la figura 1 voy a tener solamente I, original, porque me está cambiando los tonos de gris. Y en la figura 2 voy a tener la imagen restaurada, que se llama. Y con eso lo arreglo. Ahí tengo 1, 2 y en la 3 tengo eso. Ok. Vámonos entonces con la 10. Ya. Entonces esta es la imagen original. Esta es la imagen H. Este es el pasaltos. Ojo, aquí hay números negativos, por eso es que se ve así. Y esto que está aquí, así se ve esto. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que hay el factor 10 es tan grande que está haciendo que se vaya, que agarre muchos valores muy negativos y muchos valores muy positivos, entonces por eso queda esto de esta manera, ¿ya? No es un buen número el 10. Yo había escogido el 4, seguramente el 5 podría ser bueno también. Aquí hay bastante a gusto Aquí está con este. Sí, todavía queda un poco oscura. Voy a ponerle 3, a ver si con 3 queda bien. Y aquí está 1. Y aquí está con la número 3. ¿Ok? Aquí está 3 también es una buena idea, se ve un poquito más nítido. Esta es la idea del sharpening, ¿ya? Y es una función muy
empleada en este tipo de cosas. No sé si tienen preguntas de lo que les he explicado hasta ahora. ¿Algún comentario, alguna duda que tengan? ¿No? Bien, yo me voy a quedar hasta acá, es lo que les tenía preparado para hoy día. Con esto termino lo que es el capítulo 3, ¿ya? El capítulo 3 tiene que ver con lo que es mejoramiento de las imágenes en el dominio del espacio. A ver, voy a mostrarles esto último. Y entonces hemos visto lo que es la introducción, lo de colores que les conté que lo iba a ver al final, y hemos estado viendo entonces lo que es el mejoramiento de imágenes en el dominio del espacio, transformaciones básicas de niveles de gris e histogramas, operaciones aritméticas y lógicas, y lo que es suavización. Suavización tendría que ver lo que es hacer en la imagen borrosa, filtro pasabajo, y lo que es agudización, eso es lo que les he mostrado que es el sharpening. Y lo que viene a continuación es el capítulo 4, que tiene que ver con los sistemas lineales, lo que es respuesta al impulso, convolución en continua y discreta, transformada de Fourier, y todo esto lo vamos a ver tanto en una dimensión como en dos dimensiones, ¿ya? Eso es lo que empezaríamos a ver el próximo jueves. Entonces, yo me quedo hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, lo dejamos hasta acá. Sí, dime. Una pregunta respecto al último ejercicio de la actividad, el de verlos, que, bueno, yo para hacer la parte de los bordes hice primero -1, 0, 1, Ajá. y después intenté haciéndolo al revés, 1, 0, -1. ¿Por qué debiera dar distinto eso? Si sacas valor absoluto, da lo mismo. Ah, ok. Pero si en el ejemplo del arrocito que vi ahora, ¿Sí? sin valor absoluto te queda un borde negro y el otro queda blanco. El negro quiere decir que pasaste de oscuro a claro, y el otro quiere decir que pasaste de claro a oscuro. Dependiendo de si es -1, 0, 1 o 1, 0, -1, esos bordes te van a quedar, uno va a ser un borde positivo y el otro va a ser un borde negativo, pero si tú le sacas el valor absoluto, es lo mismo. Ok, y bueno, y la transpuesta logran hacer lo de bordes superiores, ¿cierto? La transpuesta La transpuesta es que tú hagas una máscara -1, 0, 1. Claro. Nada más. Pero eso dice para los bordes superiores, ¿eso está bien? Aquí llaman los bordes horizontales. Perdón, horizontales, sí. Sí, está bien, porque lo que tú estás haciendo es que estás calculando la diferencia de los píxeles de arriba con los píxeles de abajo. Y Claro. cuando ahí hay una diferencia grande, quiere decir que aquí hay una estructura, aquí hay un borde. Perfecto. Y por ¿Ya? último, la última pregunta es si yo quisiera entonces reflejar ambos bordes. O sea, yo, pero usando una sola máscara, ¿yo podría superponerlos como en cruz, esos dos? No te va a dar esa... superponerlos en cruz no te da ese resultado. O sea, lo que hay que hacer es lo que has estado haciendo. O sea, una máscara para detectar unos bordes, otra máscara para detectar otros bordes y después esos bordes juntarlos de alguna forma. Una forma... ¿Un promedio o un OR? Un OR puede ser, un promedio, pues. Hay gente que suma el valor absoluto, ¿ya? Ajá. Eso también se puede hacer. Sumarlos sin valor absoluto se te pueden cancelar ciertas cosas. No es recomendable. Recomendable es que sumes el valor absoluto, no es sumarlos sin el valor absoluto. Y lo otro es el Pitágoras, que lo vimos recién ahora en clase. O sea, que le saques el cuadrado a cada uno, con eso la parte negativa ya se fue, da lo mismo. Y después le sacas raíz cuadrada. Ok, y yo, porque a mí me pasó que tuve que segmentarlo antes de sumarlo. O sea, porque... No sé. Esa es una posibilidad. O sea, tú sacas los bordes horizontales, o sea, sacas el gradiente horizontal
valor absoluto, umbral. Ahí tienes una imagen binaria. Ah, Repites eso para el vertical y tienes una imagen binaria y después le haces un OR. y queda Esa, una... esa es una opción. Claro, Y la otra ok. opción es que tú el gradiente en una le saques valor absoluto, le sumes el gradiente en la otra dirección. Y la tercera opción sería el gradiente en una dirección al cuadrado más el gradiente en la otra dirección al cuadrado y raíz cuadrada. Perfecto. Y por último, perdona que Sí, sí, abuse, dale, en dale. en esa misma línea, Ujú. respecto a ya como cosas más sofisticadas, si yo quisiera hacer un algoritmo, digamos, para medir uno de esos ridges de donde se marcan, ¿cierto? Uno de esos bordes donde se juntan las crestas de la duna, Sí, yo, ¿cómo puedo hacer para que mi algoritmo establezca una línea? Es un poco en la línea del lápiz, pero me falló más o menos, me falló un poco ahí el ejercicio en eso. Pero que te busque las líneas, digamos, o sea, qué líneas existen. exacto, que me Ya, dibuje una línea y que diga, mira, aquí hay una línea ajá. y mide tanto, y que me la haga calzar justo, Ok, básicamente. vamos a ver después en una de las secciones del curso, en uno de los capítulos, un método que se llama la transformada Huff, ya que se escribe H-O-U-G-H, que detecta líneas rectas. Entonces tú con eso puedes hacer un algoritmo que busque de tu imagen de bordes, o sea, el input a la transformada Huff es la imagen binaria donde hay bordes, ¿ya? Entonces, de esa imagen donde tú tienes los bordes ya calculados, que te busque qué líneas rectas hay. En Y cualquier ahí, ángulo. en cualquier ángulo, Wow. Ah, ¿ya? ok. Es un método bien ingenioso. A mí me gusta mucho como la genialidad del método. Es que Está bien pensado. yo habría pensado que de repente agarraba sería como un best fit, como mínimos cuadrados y tratar de buscar y dibujar una línea, pero en verdad no, eso es como poco Sí, sí. eficiente. Con la imagen de las dunas es poco eficiente porque tienes muchas líneas. Claro. Lo del fit te sale súper bien si tú tuvieras una pura línea y que la línea no es completamente recta y tú quieres buscar la mejor recta que se aproxime a esa línea de puntos que tiene. Ahí el fit es lo mejor. Pero si tienes muchísimas líneas y muchas de ellas son chiquititas y es parte de una imagen ruidosa, hacer fit es como, le haces fit aquí, o sea, es demasiada información. El Claro, algoritmo ahí se marea y te puede entregar cualquier cosa. claro. Ok. Bueno, gracias, ¿Ok? profe. Sí. Listo. ¿Más preguntas? Lo que quieran, chicos, tenemos tiempo. ¿No? Ok, nos quedamos hasta acá entonces y nos vemos el día jueves, ¿ya? Cuídense y nos vemos.